hermanos, amigos, que han tenido la disponibilidad de acompañarnos en un día bastante lleno de sabiduría y comenzó, me parece, desde las 15 horas de Colombia, con la exposición de la oportunidad de presidente de Argentina, luego los servicios de curación pertinentes y ahora pues esta pequeña exposición que agradezco que sea escuchada por ustedes como una parte de, la primera parte de esta, diría yo, enorme propuesta de la contrarrevolución, y que me atrevo a rasgar un poquito la vestidura de estos misterios. Así es que comenzamos con la primera parte y espero que eventualmente pueda seguir con segunda y hasta una tercera o cuarta parte. Adelante, Alberto. Gracias. Bien, comenzamos con este gráfico que para mi persona es uno de los gráficos más importantes de la obra magna de Max Heindel, el diagrama 6, el cual nos explica que según la cosmología rotación cristiana de Max Heindel, el universo, o mejor dicho, el cosmos, se divide en 7 planos que se interpenetran unos a otros y no están uno de arriba de otro en el espacio. E interpenetran también a todos los 7 mundos del séptimo plano cósmico, ampliado para la digamos. Siendo este séptimo plano el que compone el universo conocido, el cual ahora se conjetura, es uno de los muchísimos otros universos que ahora se teoriza que existen. En este mm, extraordinario esquema, tenemos el primer plano, el plano del ser supremo, que brota, en que todo el todo brota del absoluto, que tiene esas, digamos, transparentes blancas, que es la existencia una, un ser ilimitado, la raíz de toda existencia, y el ser supremo, el Dios triuno, el Dios supremo triuno, el uno, emanado del absoluto. Y luego pues tenemos los 7 grandes lobos, los siguientes planos, el cual además tiene completa fascinado, nada sabemos, hasta llegar al séptimo plano, que nos es atinente a los conocimientos que la filosofía de los aquí, que más Heindel nos entrega, digamos. Y mirándolo desde este diagrama 2, que también es parte de la filosofía de los aquí de los libros, nuestro libro, el concepto relativo del cosmos, que está traído de allí, obra magna de Max Heindel, se presenta esta configuración de los 7 mundos, ¿verdad? O división del séptimo plano por su profundidad de tiempo. Aquí vemos, bueno, es un diagrama absolutamente importante, que sistemáticamente podemos decir que se compone siempre cada plano de 7 regiones, que por ejemplo partes superiores del mundo de Dios, que no alcanzamos a ver porque está tapado, que también se compone de 7 regiones, el mundo de espíritus originales, el mundo de espíritu divino, y vemos en la columna de la derecha los vehículos del hombre, que precisamente componen los 3, el 4 y el 5 plano, equivalentes al espíritu divino, al espíritu de vida, al espíritu humano, el ego, que, que es el espíritu, ¿verdad? Y luego el mundo del pensamiento dividido por sí mismo en 7 regiones. No vamos a hablar sobre el tema, sino en otras circunstancias, en otros momentos. El sexto mundo, el mundo del deseo, ¿verdad? Eh, en este mundo, perdón, en el quinto plano del pensamiento, aparece en la columna pues la mente que es el amor, el ego, y en los siguientes 3 planos, que son el mundo del deseo,
y el mundo físico, y la parte, digamos, mental, que es la que une precisamente al ego con la personalidad que está compuesta por cuerpo de deseos, cuerpo vital y cuerpo denso. Perfecto, sigamos, por favor, para hablar brevemente sobre este tema. La voz multiverso nació en el año 1895 en labios de William James, eh, no como cosmología, sino como imagen ética. La naturaleza no nos entrega una sola moral, sino un universo de significados y tensiones. La física más tarde tomó esa palabra para nombrar otra clase de pluralidad. El señor Max Tegmark la ordenó en 4 niveles, de 1 a 4 niveles, aquí, como velos sucesivos de realidad, desde regiones más allá de nuestro horizonte cósmico, hasta los llamados circuitos gravitacionarios, ramificaciones cuánticas, y en el límite, otros marcos matemáticos posibles. La terminología Rosacruz divide al séptimo plano, aquí ampliado, que incluye el universo conocido actualmente y que abarca nuestro sistema solar en 7 mundos o estados de espíritu, materia y energía diferentes, compenetrándose unos a otros según los días. Y hablamos precisamente de estos planos. El primero, el mundo de Dios. Segundo, el mundo de los espíritus ordinarios. Tercero, el mundo del espíritu divino. Y cuarto, el espíritu de vida. Quinto, el mundo del pensamiento. Sexto, el mundo del deseo. Y séptimo, el mundo físico. Y siempre siguen todos ellos el patrón septenario que rige en todo el ordenamiento del universo. Aquí hay una crítica que dice el mundo físico. Y aquí lo que hablamos, especificamos que la sustancia de cada uno de estos mundos está sujeta a leyes que prácticamente operan un poco o no operan en los otros mundos, aunque todos se interpenetran, como sabemos, entre ellos, y como ya dijimos, con los planos superiores. Es decir, nosotros somos una fuerza inmanente de, 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 de vida que asumimos todas las influencias desde el mundo de Dios hasta el mundo físico. Digamos, por favor. Por ejemplo, en el mundo físico, actualmente sabemos que la materia energía está sujeta a las fuerzas fundamentales que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. 4 fuerzas fundamentales que los físicos conocen y que han clasificado para mí. Y que los científicos intentan reunir en una sola teoría del todo, la TOE, por sus siglas en inglés, Theory of Everything, en la física moderna, bautizada así para englobarla en un solo paquete teórico. Tenemos un esquema en el cual tenemos teoría del campo unificado cuántico, cuyo marco teórico se compone de iniciar conceptos, la fuerza electromagnética, las interacciones nucleares, fuerte nuclear débil, ¿verdad? Faltando solamente la cuarta, que la veremos luego. El comportamiento de las partículas subatómicas y sus interacciones y las acciones de la gravedad, de la cuarta fuerza, a la que se le conoce como teoría del campo unificado cuántico, que intenta estructurar un marco teórico que amalgama la fuerza electromagnética y las interacciones nuclear fuerte y nuclear débil, es decir, el comportamiento de las partículas subatómicas y sus interacciones frente a la acción de la gravedad, que lo circunda todo aspecto, ya sea, digamos, en macro o en micro histórico. Su preferida teoría es la denominada de las supercuerdas,
ahora que conocen efecto de fuerzas nada más, porque involucra todo, y que conciliaría las dos grandes y contradictorios marcos teóricos de la física moderna, conocidos como la relatividad general y la teoría del campo unificado. Siguiente, por favor. Falta mucho, mucho por entender cómo opera esta pequeña parte de la manifestación del mundo físico. Está indicado en el séptimo plano. Y de allí la importancia del llamado bosón de Higgs, una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas, que ayuda a explicar cómo unas partículas elementales adquieren masa y otras, como el botón, no lo hacen. Simplemente singular esto, ¿verdad? Porque ¿verdad? Hay partículas que serían como fantasmas, que no tienen masa, pero no así, son energías puras. Aquí tenemos al señor Peter Higgs, quien surgió la idea del mecanismo propuesto por el caballero, y otros en el año de 1964, y hace 13 años, 14 años se descubrió, en el 2012, por este grupo de científicos, el gran coordinador de hadrones, de IHC, porque sí, en inglés, esta pieza que es clave del modelo estándar, el gravitón. Sin embargo, todavía se está en la búsqueda de esta partícula, el gravitón, que no tiene masa, que se encarga de la acción de la gravedad, la cual viajaría a la velocidad de la luz entre un cuerpo y otro, entre comillas, transportando, llevando, por así decirlo, la gravedad que todos conocemos en nuestros cuerpos, una forma, digamos, macro, pero al que no se ha detectado todavía, finalmente los físicos teóricos, por las dificultades de carácter físico y matemático, para establecer una teoría coherente y comprobada. Concomitantemente con esas fuerzas fundamentales de la física, podemos percibir y sentir los efectos de los que está sujeta la materia. Por ejemplo, la dilatación, la contracción, ¿verdad? Los efectos de la temperatura, el calor, y que se manejan mediante leyes termodinámicas bien definidas, o la percepción, por ejemplo, de la cantidad de movimiento en el espacio y el tiempo. Estos son conceptos muy interesantes que eventualmente nos encontraremos uno a uno cuando queda la lista. Debo decir que esta conferencia es parte inicial de otras que van definiendo, entrando en la profundidad en todos estos conceptos, pero no desde el punto de vista únicamente científico, sino percibiéndose como una entidad que tiene que ver precisamente con el mundo esotérico, el mundo de los cultivos, en el cual nosotros estamos inmersos. Es decir, no intentamos aquí dar ningún tipo de clase de física y nada por el estilo, ni tampoco de matemáticas, pero veo de que haga la presentación de estas diapositivas que van a tener que continuar con la verificación accidente a todo eso que estamos viendo de una forma muy general y que todos conocemos respecto al diagrama del cosmos y su presentación según la cosmología. Bien, entonces, sigamos por favor. Esta apretada síntesis es para explicar que cada mundo de los aquí mencionados, el séptimo plano, está compuesto de materia, sustancias, creencias, densidad, energía. Así dice en la Tierra que todo es materia de diferentes densidades y energías, ¿verdad? Y digamos, siendo la del mundo físico, el séptimo, digamos, nivel, la más densa de los 7 mundos, el séptimo plano. La materia, esto es muy importante, es el espíritu espiritual, lo que se llama más intenso y el entorno. Pero es un objeto de otras conversaciones y por ende queremos centrarnos aquí
en el estadio cósmico del que procede el hijo preferido de esta creación, el pilares que son ahora la raza humana. Bueno, fin de la primera parte de la incógnita de la evolución, y vamos ahora a hablar un poquito más de esto, por favor, Alberto, pone el primer gráfico del programa 6 del concepto, la primera tema, planilla, siguiente, por favor. Bien, exactamente, la primera. Ya, aquí estamos. Este diagrama 6 que hemos utilizado profusamente en esta brevísima exposición eh, me obliga y me permite compartir con ustedes unas pocas reflexiones. Este gráfico, para mi modesto entender, es uno de los más brillantes y profundos del concepto del cosmos, porque desarrolla en una sola página, en una sola lámina, por medio de un croquis a primera vista bastante sencillo, el elevado y supremo misterio de la creación cósmica, desde épocas inmemoriales anteriores al conocido Big Bang, que es lo que creemos los que no estamos satisfechos o discrepamos con la teoría de la singularidad o huevo cósmico que ocasionó el comienzo de la materia en un punto inmaterial, un punto totalmente, digamos, para mí abstracto, ¿no? En donde estaban contenidos el espacio y energía de todos los del cosmos, ¿verdad? Y entonces, en donde pues ocasionó el comienzo de la materia, el espacio y el tiempo, y la expansión del actual universo, y observadores del pasado remoto y del futuro al infinito. Nos asombra la simplicidad y nitidez esquemática del diagrama, pero como previene Marseille del equilibrio humano, debemos mantener en la mente la verdad de que en el caso de los diagramas, por ejemplo, en este caso del diagrama 6, sobre la involución y evolución de las cosas creadas por la divinidad, las realidades poseen de 4 a 7 dimensiones en el séptimo plano, así nos dice Machiavelli. Y yo me atrevería a decir que son muchísimas más, seguramente múltiples de 7 en el poliverso, es decir, los universos o multiversos que están sobre este plano, el séptimo que conocemos, y el cual lo haremos para, digamos, evolucionar en este espacio fenoménico, ¿verdad? Las teorías cosmológicas, perdón, y de la física cuántica así lo teorizan. Bien, aquí quiero hacer una parábola o justicia matemática mediante ciertos números que se repiten en función de lo que he explicado arriba, de la siguiente manera, siempre refiriendo al diagrama azul. La ciencia moderna, estimados amigos, ha alcanzado un precipicio sublime. Ha medido con asombrosa precisión las constantes que gobiernan el cosmos, pero se queda en silencio cuando pregunta por qué tienen esos valores. Ha descubierto patrones matemáticos de belleza deslumbrante, pero no puede decir de dónde viene esa matemática. Ha intuido que la realidad puede ser holográfica, fractal, y que el tiempo mismo podría ser una ilusión emergente, pero carece de una historia que dé sentido a esta percepción. Este acápite propone que esa historia existe y que no es una mera especulación, sino la exposición de una lógica interna de la creación. Es la historia de un algoritmo. La palabra famosa algoritmo está ahora de moda por el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ahora se puede ser evidente en los grandes avances de la ciencia en este tema y que han revolucionado totalmente el concepto de conocimiento.
Avancemos. El núcleo generativo, que llamamos la actividad y nacimiento de la heptada de de 7, ¿verdad? Todo sistema complejo, desde un lenguaje de programación hasta un organismo vivo, requiere un núcleo generativo, un conjunto mínimo de reglas a partir del cual todo lo demás emerge. La cosmogonía Rosacruz identifica este núcleo no en una partícula, sino en un principio de conciencia, el ser supremo, así lo queremos llamar en este momento. Este ser no es un anciano en las nubes, sino la fuente de toda relación. Su naturaleza es triple, pues toda acción creativa requiere tres aspectos inseparables: el poder, el verbo y el movimiento. El poder tiene la potencialidad pura, de energía no diferenciada, la voluntad de ser. El verbo, la estructura, la ley, el patrón o código que da forma y dirección al poder. Y el movimiento, yo lo considero una entidad ontológica también, que es la actividad, un aspecto del ser supremo, obviamente, la dinámica, la manifestación concreta de la relación entre poder y forma. Esa actividad, poder más verbo más movimiento, es el estado, yo le llamaría zeta, la semilla no manifestada. La creación comienza cuando esta actividad entra en relación consigo mismo. Cuando dice, pues más que Dios, en el caso de nuestro Dios de séptimo plano, nuestro Dios a quien nos debemos todos. Entonces, dice que Dios asume, se encierra a sí mismo y crea un universo, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona un principio triple internamente? Aquí no aplicamos una física, sino una lógica combinatoria. Consideremos el proceso de 3 factorial. Eh, Básicamente, 3 factorial, para quienes tal vez no conocen mucho de matemáticas, es la combinación ordenada de los números que componen cualquiera de ellos, ¿no? Los números positivos. Por ejemplo, 3 factorial sería 3 por 2 por 1, es decir, son 6 posibilidades de ordenamiento de 3 diferentes números, el 1, el 2 y el 3, o el A, el B y el C, ¿verdad? En este caso, poder, verbo y M, P, poder, verbo, V y M, movimiento. Entonces, miren, consideremos el 3 factorial, 3 por 2 por 1, 6, ¿verdad? Que tiene un juego numérico, digamos. Es una metáfora exacta del despliegue lógico. 3, los 3 aspectos en su unidad primordial. 2, el surgimiento de esa relación. La pluralidad, poder se relaciona con verbo, verbo con movimiento, movimiento con poder. Hacemos la combinación y nos salen 6 principios que son concomitantes a los 7 grandes logos que son atinentes al primer el plano cósmico, el plano del supremo, ¿verdad? Tenemos 6. Y uno que es la síntesis de cada relación que se convierte en una unidad nueva y definida. Acordémonos cuando decía Max Hegel de que del poder, sea del padre, así de una forma un poco más explícita, nace el hijo, ¿verdad? Del verbo, y de ambos nace el movimiento. Entonces, poder más verbo hace movimiento. Esto sería el séptimo logos o el séptimo plano, y si hacemos la comparación, digamos, simbólica de los 7 grandes logos. 6 de 3 factorial más 1. Se forma precisamente esta correlación simbólica, matemática, que tiene muchísimo, muchísimo que ver con lo que vamos a hablar así. El resultado 6 representa las 6 direcciones fundamentales de un espacio lógico y relacional creado, como los 6 lados de un cubo o los 6 vectores base de un espacio tridimensional. Pero un espacio definido por direcciones necesita un centro desde el cual se define esa dirección, un eje de síntesis que contenga la memoria de la unidad original. Ese es el 1, de I más 1 hacen 7, ¿verdad? Entonces los 7 grandes logos que emergen en el primer plano cósmico no son una elección arbitraria, son la consecuencia necesaria e iterativa de la autorrelación del principio trino. Confío que me estén siguiendo un poco la lógica de lo que estamos tratando de teorizar como una conjetura que a lo mejor va a ser muy interesante que seguimos un poco
con atención lo que vamos a hacer. 6 son las fuerzas relacionales primordiales desplegadas. El séptimo es el principio unificador que las contiene y las orienta. La heptada está, por tanto, codificada en la lógica misma del ser. Aquí en el gráfico vemos de que, aquí lo dice más gente, nosotros somos una evolución o una manifestación del séptimo logos. En el concepto se ve, aquí hay un error, simplemente una interpretación, de que nosotros poseemos el tercera, de la cuarta, el cuarto, digamos, brazo de logos, no el primero, sino el cuarto brazo de logos. Bien, y es nada más una pequeña observación que la hago nada más que por mi número de temas. Luego tenemos la llamada recursión fractal, el principio de la composición septenaria. Si el primer paso fue generativo, el segundo es recursivo. Cada uno de los 7 grandes logos es a su vez una expresión de la Trinidad, como voluntad, sabiduría y actividad, en el séptimo plano, ¿verdad? Por lo tanto, cada logo se reejecuta en su propio plano y a su escala el mismo algoritmo generativo. Esta es la esencia de la creación fractal. La segunda iteración, como dice Machandi, 7 logos por 7 relaciones internas nos da 49 jerarquías en el segundo plano, entonces ya tenistas, ¿verdad? Luego la tercera iteración, 49 jerarquías por 7, nos da por 7 subdivisiones, tenemos 343 jerarquías en el tercer plano y así hacia el séptimo plano. Masseinde señala que este proceso continúa plano tras plano, división tras subdivisión, hasta que en el nivel de los sistemas solares, nuestro séptimo plano cósmico, las divisiones y subdivisiones son casi infinitas. Así lo menciona Masseinde en el capítulo 5 de la cosmogénesis y antropogénesis. Esto, amigos, no es poesía, es una precisión de descripción precisa de un proceso recursivo exponencial. El cosmos no se construye por ensamblaje de piezas distintas, sino por la aplicación iterada y anidada de una sola regla de composición, la ley del 7, que a su vez brota de la lógica del 3. Nuestro Dios solar, el lobo de este sistema, llamémoslo así, con todo respeto, y los dioses de todos los demás sistemas son nodos específicos en este árbol fractal de conciencia. No son el ser supremo, sino expresiones locales y particulares de su algoritmo creativo, encargadas de administrar una rama concreta de la evolución. Imaginemos lo que estamos hablando, de este plano cosmológico tan complejo y extraordinario. Miremos el tercer punto de esta exposición. El umbral físico y el parámetro alfa. Y aquí hay una parte que me parece sumamente importante que ponga a la consideración de los hermanos. La firma de la estabilidad. Alfa es la firma de la estabilidad. La recursión fractal que un poco estado arriba genera complejidad, pero para que un universo físico como el nuestro, con galaxias, estrellas, planetas y vida, sea posible, esa complejidad debe estabilizarse en un nivel particular de la jerarquía. Necesita leyes constantes, relaciones fijas que permitan la formación de estructuras duraderas. Recordemos lo que Einstein decía, Dios no fue habitado, Dios matematiza, Dios matematiza y también, ¿no? Este es el momento crítico en la ejecución de algoritmos, perdón, cuando alcanza el séptimo plano cósmico, el plano de la máxima densidad y diferenciación. Aquí el proceso debe arrojar un parámetro de acoplamiento universal que actúe como condición del contorno para toda manifestación posterior. Y aquí viene lo interesante y creo que yo es importante definir. Este parámetro es la constante de estructura fina o alfa.
Alfa es la relación, es 1/1/137 y algunos decimales más. Redondeando es 1/137. Su valor no es aleatorio, porque pensemos en un ruido de una sirena. Si su frecuencia es demasiado alta, quiebre el cristal. Si es demasiado baja, no produce resonancia. Alfa es la frecuencia exacta a la que la vibración de la energía creativa, es decir, del espíritu, puede resonar con el cristal de la sustancia primordial, la materia, ¿verdad? Para formar estructuras estables, pero no rígidas. Gobierna la fuerza de la interacción electromagnética, la fuerza que literalmente mantiene unidos los átomos y por tanto es el fundamento de toda química y biología. Alfa. Si alfa fuese significativamente mayor que este número, 1, 3, 7, ciertos decimales adicionales, que tienen su razón de ser también, estar ahí, los átomos serían más pequeños y las reacciones químicas serían tan veloces y energéticas que la vida compleja sería imposible. Si fuera menor, o sea, unos 36,999, por decirlo así, los átomos no se unirían en moléculas. 1/137 es la nota precisa que permite que la sinfonía de la materia se despliegue. Cuarto punto, alfa como sínodo de fuerzas, la Trinidad hecha ecuación. La profunda elegancia de alfa se revela en su fórmula, que no es una mera conveniencia, sino una confesión ontológica. Aquí vamos a entrar en una pequeña fórmula que yo sugiero que la escuchen. Los que conocen esto me van a entender un poquito más, es un poco complejo, pero sin embargo, aquí hablamos simplemente de constantes y unidas nos produce la constante alfa, que es adimensional, para comenzar también, ¿no? Alfa es igual a e al cuadrado sobre paréntesis 4pi por epsilon por h y por c, cierro paréntesis. Desglosemos sus componentes como expresiones de la actividad primordial. E es la carga elemental, es la unidad de interacción, es la fuerza de cohesión, lo que atrae y une, es el aspecto poder, hecho fuerza fundamental, la chispa que dice yo me relaciono, es el primer aspecto del ser supremo. C es la velocidad de la luz en el vacío y es el límite absoluto. La su constancia suprema, la ley inalterable que estructura el espacio-tiempo, es el aspecto verbo, la ley pura, el hágase, que establece el marco inmutable del teatro cósmico, el segundo aspecto. Y H, que la constante de Planck reducida, es el cuanto elemental de acción. La unidad mínima e indivisible de cambio representa el reino de lo discreto, lo probabilístico, lo estocástico, la incertidumbre inherente. Es el aspecto movimiento, vibración, energía dinámico, introduce el cambio y la posibilidad en el tercer aspecto. Alfa, por tanto, no es solo un número, es la ecuación de relación entre estas tres facetas de la realidad física. Es la respuesta a con qué fuerza, poder, se manifiesta el cambio, el movimiento, dentro del marco de la ley absoluta. El quinto punto que vamos a leer brevemente, porque esta es una parte sucinta de otros aspectos que hemos tomado. El motor de la novedad, 137, como el número de la eficiencia. ¿Por qué 1/137 y no otro número? Porque ese valor particular define un universo que no es solo estable, sino evolutivo. Lo que estoy mencionando, amigos, es, diría yo, un poco innovador, porque estos científicos hasta este momento no encontraron la relación entre alfa y los fenómenos del universo desde un punto de vista ontológico, es decir, matemáticamente, físicamente se entiende, pero no sabían por qué tiene que ser 1, 3, 7.
Aquí intentamos, modestamente, encontrar precisamente estas relaciones esotéricas, científicas, para justificar de una forma no arbitraria, sino y tampoco forzada, la relación entre la constante alfa, el universo septenario y por qué es uno crecido. La epigénesis, por tanto, concepto central de Max es la capacidad del espíritu de introducir novedad genuina en la cadena de causa y efecto, de no estar determinado únicamente por el pasado. En física, esto se refleja en la dualidad entre determinismo, ¿verdad? De la velocidad de la luz, que es constante, el orden causal, el karma cósmico, las leyes físicas, e indeterminismo cuántico, que es H, es decir, bueno, más que salido del idioma de Malta, la libertad fundamental, ¿no? Es decir, la probabilidad del espacio para lo inédito. Entonces, amigos, el valor de alfa 1 sobre 1,137 establece el balance perfecto entre estos dos principios. Si la constante fuese mucho más grande, el determinismo aplastaría la libertad, un universo congelado. Si fuera mucho más pequeña, la libertad se generaría en caos puro, un universo por 137 es el número que crea el campo de juego óptimo, un dominio de orden lo suficientemente robusto para sostener formas complejas, galaxias, células, cerebros, pero con un margen de incertidumbre lo suficientemente amplio para permitir la elección, la adaptación, la creatividad y, en última instancia, el surgimiento de la conciencia autorreceptiva, es decir, el factor epigenético, ¿verdad? Es el parámetro que hace del universo no una máquina, sino un laboratorio de evolución continua. Ya estamos por terminar. Perdonen la que me ha extendido. Luego venimos y viene el campo de pruebas cósmicas, el holograma fractal, el poliverso y el tiempo profundo. Con el algoritmo, su firma, es decir, alfa, y su propósito, Epigénesis, definidos, podemos ahora interpretar las fronteras más especulativas de la física moderna, no como amenazas, sino como corroboración del modelo hindriano. El poliverso como árbol de decisión óptica. La teoría de cuerdas sugiere la existencia de un paisaje extraordinario, ¿no? De 10 elevado a la 500, es decir, un 1 seguido de 500 ceros, de posibles configuraciones de vacío, cada una correspondiente a un universo con leyes ligeramente distintas. Para la física, esto es un problema de ajuste fino, irresoluble. Para nuestro modelo, es una predicción natural, ¿verdad? Porque estos 10 a los 500 universos no son burbujas desconectadas de un multiverso caótico, como se hablaba en la presentación. Son las potencialidades lógicas contenidas en el algoritmo recursivo cuando se ejecuta a través de las inmensas profundidades de los planos cósmicos superiores que la ciencia desconoce totalmente, ¿no es cierto? Solamente saben que hay un 10 elevado a 500, como yo teorizo. Nuestro universo, con su alfa 1 sobre 137, no es un afortunado ganador de una lotería cósmica, es una rama específica, estable y fértil del árbol de decisión del Ser Supremo, seleccionada o cultivada precisamente por su capacidad para sostener la epigénesis y la evolución de la conciencia. El poliverso del espacio de diseño de la inteligencia cósmica. Luego, el punto B dice que el holograma cósmico de la memoria káchica o memoria de la naturaleza. El principio holográfico, ya muchos conocemos que es una maravilla desde el punto de vista epigenético, nos da la idea de que toda la información contenida en un volumen del espacio puede estar codificada en su superficie tridimensional y es una sorpresa matemática de la gravedad cuántica. Aquí encontramos la descripción física del mecanismo de memoria del algoritmo y es la frontera dimensional, ¿verdad? Es el borde de un universo o de un plano cósmico, siendo la implementación concreta de lo que la tradición esotérica llama el ente reflector
o los registros acásicos. Cabe mencionar, amigos, de que todos sabemos de que la memoria de la naturaleza se encuentra, la verdadera memoria de la naturaleza, según la concepción de la cruz, se encuentra en la cuarta dimensión del mundo del pensamiento, la más densa, perdón, elevada, que siento, de las cuatro subdivisiones entendidas en la visión del pensamiento concreto y la patria de la mente humana. En ella no se codifican en el clásico, en el efecto, en este plano pues, que acabamos de mencionar, solo posiciones y momentos, sino la historia completa de las relaciones, elecciones y actos genéticos de cada ciclocosmo. La realidad no es solo fractal en su estructura espacial, sino holográfica en su conservación de la información, asegurando que nada de lo aprendido se pierda. Seguimos con el último punto C, que es el tiempo profundo y la espiral de la conciencia. Observaciones recientes del telescopio espacial James Webb, o WST en inglés, James Webb Space Satellite Telescope, James Webb, han encontrado galaxias en el universo temprano que parecen demasiado maduras para haberse formado en solo 13.800 millones de años. Esto ha llevado a los físicos, como por ejemplo Chandra Gupta, el físico hindú norteamericano, a proponer modelos donde la edad del universo podría ser de hasta 26.700 millones de años. Por ahí estamos entrando en algo muy importante que vamos a establecer rápidamente antes de terminar. Lejos de ser un problema, porque claro, inicialmente el Big Bang fue hace 13.600 millones de años, y ahora hay una teoría de caballeros de avant-garde, como este de la tienda Gupta, que hablan de que no nosotros en 1600, sino 26.700, prácticamente lo explicaron. Me fue un poquito a la edad de Yuga, de hindúes, ¿verdad? Y este señor es hindú. Pero no lo dice porque sí, hay teoría, hay, digamos, evidencias de que lo que él está diciendo es verdad, y que hay muchas lógica en ello. Por tanto, para nosotros, los estudiantes de la filosofía de Rosa Cruz, lejos de ser un problema, esta es una apertura gloriosa para nuestro modelo. Un día de manifestación, imagínense, un Manvantara, que llaman los hindúes, de 20.000 o 26.000 millones de años, no contradice los 7 periodos. Los otorga una escala temporal acorde con la majestuosidad del proceso descrito, los periodos, digamos, del séptimo plano. Sugiere que cada vuelta de la espiral evolutiva, cada periodo o ronda puede operar en escalas de miles de millones de años, proporcionando un lienzo temporal vastísimo para la lenta, paciente y profunda agitación de la conciencia a través de la materia. El tiempo ya no es el tirano lineal que imaginamos, es el medio elástico y sagrado en el que la epigénesis deje significado patrón. Finalmente, leamos la conclusión unificadora de la síntesis escenario. Hemos recorrido, amigos, del arco completo, desde la abstracción más pura hasta la medición más concreta. Uno, de un principio de conciencia trino, poder, verbo y movimiento. Dos, a la lógica generativa de su autorrelación. 3 factorial más 1 igual 7, que da origen a la heptada de los grandes logos. Y 3 al proceso recursivo fractal, que plano tras plano genera la complejidad casi infinita de jerarquías creativas, tal como dice Mike Hansen. Cuarto, al umbral del manifiesto de manifestación física en el séptimo plano, donde emergen un parámetro de estabilidad universal, la constante de estructura fina alfa 1 sobre 134. 5, al reconocimiento de alfa como la ecuación de la trinidad física, E, C y H, y como el balance crítico que permite la epigénesis de la novedad, la libertad, la evolución dentro de un orden estable.
Por último, en sexto lugar, a la interpretación unificada de las fronteras de la física, el poliverso como árbol de posibilidades, el holograma como memoria cósmica, el tiempo profundo como lienzo de la evolución, no como anomalías, sino como partes coherentes de este mismo proceso algorítmico y consciente. Amigos, la ciencia, en su búsqueda más audaz, ha topado con los síntomas. Los números misteriosos como el 137, el número más misterioso de la física, las estructuras fractales, la información holográfica, la cosmografía los actúa a través de la visión de Maxendel, lo ofrece Guillermo. Un universo, un multiverso, que es la expresión exterior de una inteligencia superior, ejecutando un algoritmo de generación, relación y evolución consciente, del cual nosotros y nuestra capacidad de preguntarnos por el 137, 127, somos un fruto precioso y necesario. Vale, me importa terminar esto con algo que, gracias por su paciencia y escuchar. Estos avances de la astrofísica servirían para consolidar más la organización del universo seccionario que describe más simple para expresar en el cosmos. En la parte 2, Cosmogénesis y Antropogénesis, capítulo 5, la relación del hombre con Dios, que nos dice en la parte que voy a citar, SIC, el primer aspecto de este ser supremo puede ser caracterizado como poder. Este procede el segundo aspecto, estamos repitiendo el verbo, y de esto procede el tercer aspecto, la moción, el movimiento. Y luego viene este párrafo que es muy importante. Y volvamos a repetir porque es fundamental para sentar los conceptos que hemos recibido aquí en esta charla. De este ser supremo triple proceden los 7 grandes logos. Estos contienen en sí mismos todas las grandes jerarquías que se diferencian más y más conforme van difundiéndose a través de los varios planos cósmicos. Veas el diagrama 6. Hay 49 jerarquías en los planos cósmicos, en el tercero hay otras 43, 343, y ojo, cada una de estas puede tener divisiones y subdivisiones seccionarias, así que en el plano cósmico inferior, en el que se manifiestan los sistemas solares, el número de divisiones y subdivisiones es casi infinito. Bueno, el viaje, amigos, no ha terminado. Esta es la semilla. La invitación está abierta para que otras mentes más entrenadas y lúcidas que la mía tomen estos conceptos, el algoritmo 3 factorial más 1 igual a 7, el rol ontológico de alfa, la recursión fractal de las jerarquías y los traduzcan a las rigurosas lenguas de la teoría de categorías, la gravedad cuántica de Euclid o la teoría de cuerdas, siempre de la mano de la sabiduría de Maxendel y de sus maestros, su hermano mayor. Porque si esta visión es cierta, entonces la física del futuro no será solo una teoría de campos, sino una teoría de la conciencia y de su manifestación. Muchas gracias. Muchas gracias, José. No sé si habrán algunas preguntas. Adelante, Susana. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, amigo José Mejías, por esta linda y muy útil conferencia, al menos para mí. Todo esto que usted ha tocado siempre ha sido tema mío de discusión, ¿no? Aquí entre amigos y eso, y en específico lo que son lo que es la teoría de las cuerdas, ¿no? Que yo la veo como una explicación al problema espiritual, a lo que es yo la veo como un paso hacia la comprensión de lo que es el espíritu, porque
para mí, que bueno, yo no soy física, no soy, pero sí me interesan estos asuntos en sentido general. eh, para mí la teoría de otras teorías, ¿no? Me resultan un poco estrechas para darle explicación a ciertos asuntos espirituales, por supuesto. Y entonces esta teoría que intenta unificar la fuerza de gravedad, la- el electromagnetismo, que para mí es importantísimo, todo, la nuclear, el fuerte y débil, todo, que intenta unificarlo todo y darle una explicación que te enseña que no son puntos fijos, que son pequeñas cuerdas que que vibran y se van comunicando. Bueno, son explicaciones largas, explicaciones científicas que ahora yo no tengo la capacidad de expresar, de explicar, pero que sí, más o menos, lo siento como un pequeño entendimiento dentro de mí que me abre a la posibilidad de ir entendiendo un poco mejor lo que es un poquitico mejor lo que es el universo, desde el punto de vista de lo que es el espíritu en movimiento. Eso, quería decirle que muchas gracias por esto que usted nos ha traído y ojalá se den otras conferencias como esta porque nos van a ayudar mucho al entendimiento. Muchas gracias, Mejía, muchísimas gracias. Gracias, Susana, muchas gracias. En realidad, que lo que tú dices exactamente lo que yo pienso, la teoría de las cuerdas, se acerca muchísimo al concepto que tenemos nosotros de este universo holográfico, como Einstein obviamente no lo decía así, pero que en este párrafo que acabé de leerlo, de repetirlo, se expresa precisamente esta variedad enorme de los del poliverso que se llama, porque hay teorías muy claras, muy comprobadas, y claro, siempre el método de destrucción de la ciencia, la falsabilidad, en la cual se habla de que hay infinita cantidad de universos antes y después del Big Bang, ¿verdad? Entonces, estamos entrando justamente en la materia, donde nosotros vemos que el espíritu es eterno, que no hay principio ni fin, y que el tiempo tampoco existe, porque también el tiempo es un concepto que estaría en discusión en las próximas conferencias y que nos es permitido para dilucidar precisamente todos estos conceptos que obviamente a nuestra mente concreta y abstracta es bastante difícil eh, encontrarlos. La teoría de las cuerdas, evidentemente, pues, nos da esta oportunidad de vislumbrar estas maravillosas enseñanzas de la Rosa Cruz, en la cual se expresan conceptos que impresionablemente más gente nos pidió que investiguemos, porque decía del sexto para arriba, que planos no conocíamos nada. Bueno, la ciencia está ya entrando en estos temas y claro, al 100 años de lo que él dio esta información, nos permite ahora con los conocimientos actuales un poco vislumbrar, otear, ¿no? Estas maravillas que ustedes han intentado percibir y manifestar. Muchas gracias, Susana. Habla, pero no se escucha. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, solamente terminar indicando de que nosotros como espíritus originales, los seres humanos, no somos productos mentales, lo sabemos todos, ¿no? Somos chispas divinas originadas de los planos superiores, en un día de manifestación, y hemos descendido a esta densidad para ganar experiencia. Y como hemos descendido a esta densidad, y como resultado, ganamos la conciencia de creciente valor y desarrollo a través de un largo y maravilloso proceso evolutivo, como estamos viendo en nuestras acciones explicadas.
obviamente toda la sabiduría que vamos aprendiendo cada día. Por eso hemos investigado y nos decía de los 7 periodos, ¿cierto? Nivel superior, inferior. Muchas gracias por escuchar. Le van a perdonar y usted con un pequeño problema con la hija mía que está va a ser operada y hoy temprano, pues ya mañana, están llamando porque creo que hay una situación particular que debe atender. Sin embargo, si uno de los profesores necesito más, les agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia, hasta ustedes que aquí están en la discusión, que haya servido de alguna manera para ustedes, ¿no? Marco, por favor, adelante. Sí, yo quería decir, ¿no? Que esa explicación que nos ha dado José Mejía, aunque un poco compleja, ¿no? De entender, no, nos abre las puertas, porque la física clásica de Newton se refería específicamente a la materia, a lo que conocemos fundamentalmente, pero posterior a Newton surgieron teorías, o sea, la física cuántica, que es de principios del siglo pasado, y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que empezaron a hablar ya de cosas que se iban más allá de la comprensión normal que teníamos, de las limitaciones que teníamos por esta mente concreta de 3 dimensiones que tenemos. Se empezó a hablar de multiversos, como dijo Mejía en la conferencia. Y eso, Heindel, más o menos, de una forma muy simplificada, lo explica en el diagrama 6, que es un diagrama maravilloso, ¿no? Donde nos establece la inmensa, porque si el universo visible, que es solo una parte del 7º plano cósmico, es tan inconmensurablemente grande, que no podemos decir de todos los planos cósmicos por encima de nosotros, que se van más allá de nuestra comprensión. Pero ya el hecho de que los científicos hoy en día estén hablando de teorías que justifican todas estas cosas es un logro, porque la ciencia moderna lo que estaba era tomando venganza cuando la religión en el oscurantismo en la Edad Media pues quemaba a las personas por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, hoy en día esa física está cambiando y como dice Max Heindel, la ciencia tiene que volverse religiosa y la religión científica. Eso es uno de los pasos fundamentales del futuro y ya en esta conferencia nos expresó Mejía esto que está sucediendo. Gracias, sí, sí, en efecto, lo que dices, Marco, es verdad. Si la cosmología esotérica nos da el plan arquitectónico, la física moderna nos da muestra los ladrillos, ¿verdad?, de cohesión. Sorprendentemente, ambos relatos convergen en la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, lo que decía Salomón, la teoría de cuerdas y paisajes de multiversos que tú mencionas, en la búsqueda de esta teoría unificada, la física clásica y la mecánica cuántica, aparece la teoría de las cuerdas, ¿verdad?, que postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes en un espacio de 10 u 11 dimensiones, ¿verdad? Entonces, las diversas vibraciones de las cuerdas dan lugar a las diferentes partículas y fuerzas. Ahora tenemos una población increíble de partículas, y pasan de 100 o 200. Al compactificar estas dimensiones extras, se obtiene un número astronómico, quizás de 10 a 500 de dimensiones, imagínense, de configuración de estables posibles, ¿verdad? Cada una correspondiente a un conjunto diferente de leyes físicas. Este es el paisaje, lo que llaman los landscape, de la teoría de cuerdas, del que ya hablamos un poco en la conferencia, y que originaría la posibilidad de múltiples manifestaciones cósmicas del verbo, del multiverso. Precisamente lo que tú dices, Marco, es así, ¿no? Entonces, cada punto estable en este paisaje es un universo posible, ¿ya? Con sus propias constantes. Nosotros tenemos constante, la constante alfa es universal, es la parte maravillosa. En todo este universo, la constante alfa, 1,37, es necesaria. Por otro modo, no existiría ni siquiera nuestro universo, ni seguramente los otros multiversos.
hasta ahora que sabemos, es cierto, es cierto. La mayoría serían universos inertes, ¿verdad? Efectos sin química compleja. Nuestro universo es uno de los poquísimos habitables, por decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí la física plantea dos caminos, el multiverso y el principio, bueno, principio antrópico, que Einstein nos decía, pues, que existe un universo infinito por principio antrópico. Bueno, en fin, un poquito más complejo y no vamos a poder meternos en sistemas en este instante porque pasaríamos horas en este tema. Por la constante alfa, digo yo, es la firma de logos, o sea, del espíritu universal en la materia. Y obviamente permea a través de los 7 planos, y es donde todos se unen. La constante de estructura fina alfa 1 sobre 137 es un número puro y adimensional. Ojo, no tiene dimensiones, porque no puede tener, porque habla del universo, en donde las dimensiones del tiempo, la nada, son parte integrante del todo, del absoluto, del cual posee todo inclusive el Supremo. ¿No? Es indefinible, porque, como dice Mike Kennedy, indefinido ya lo evita. De todas maneras, pues, una carga de electrones, por ejemplo, la E, la constante de Planck, pues, obviamente que es lo cuántico, y la velocidad de la luz, que es lo constante, ¿verdad? Es literalmente alfa, el número que dicta la fuerza de lo que yo llamaría el diálogo entre la luz y la materia. Bueno, eso no va. ¿No? El hecho ya de que se acepte que una teoría que necesita 11 dimensiones para su existencia y no 3 como estamos limitados en esta, ya es un avance con respecto al conocimiento de las dimensiones espirituales que existen. Así. Alberto, ¿ibas a hablar? En fin, Sí, quería aportar algo también que es muy interesante, que cuando se habla, aquí se han tocado dos términos muy importantes. Primero, el de la fractalidad. La fractalidad es infinita, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso significa que nuestro Dios, si pudiéramos decir, el Dios de nuestro sistema solar, es imagen y semejanza de nuestro Dios universal. Vale decir, para su estudio lo hemos estado estirando, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que es muy parecido la Trinidad, que el número 3, ¿no es cierto? Igual con el Ser Supremo. El Ser Supremo es igual a nuestro Dios, muy parecido. Y nosotros somos muy parecidos a nuestro Dios solar. Y lo voy a explicar de la siguiente forma, el número 3. Siempre aparece el número 3. Fíjense ustedes, por ejemplo, la partición, hasta dónde llega el ser humano, hasta el mundo del físico, el mundo del deseo y hasta el mundo del pensamiento, la mitad, número 3. Vale decir, estamos en tres planos, integrados todos. Y hacia arriba de nuestro Dios solar, tenemos, ¿no es cierto?, el mundo del pensamiento abstracto, el mundo del espíritu de vida y el mundo del espíritu divino. Después vienen dos subdivisiones más que no están entrando. Vale decir, también tres. Lo dibuja Max Ender en el diagrama número 6, ¿no es cierto?, como sabiduría, voluntad y actividad. Tres. También el primer plano cósmico, el verbo, el poder y el movimiento. Tres, vale decir el ser supremo. Eso se llama fractalidad. La fractalidad está atravesando los universos. No nos olvidemos que el séptimo plano físico está todo integrado. No hay que olvidarse que está todo integrado. ¿Qué significa? Está todo unido. El hecho que solamente se vea el séptimo plano físico no significa que no existan los otros planos, ni tampoco los otros mundos. Voy a detenerme un poquitito aquí. Cuando hablamos de la fractalidad, el principio de fractalidad debe ser tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que nuestro ser supremo universal tiene todos los planos cósmicos integrados, no le falta ninguno, si está totalmente integrado. Y ahí es donde está el séptimo plano cósmico, donde ahí el mundo físico estamos nosotros. ¿Qué significa eso? Todo está integrado, todo forma parte del todo. Y por supuesto nos queda el número 7, ¿no es cierto? Que lo vamos a encontrar también en el diagrama 11 de Max Hender, en la cual habla de los 1, los 3 y los 7.
Y por supuesto asocia también los 10 aspectos de Dios y del hombre, siempre en Trinidad, siempre aplicando el número 3. Pero aquí viene lo interesante. Cuando se habla de fractalidad, hay limitación. No podemos extralimitarnos. En el río de la vida, si pudiéramos decir, nosotros nos podemos extralimitar. Muy por el contrario, esa epigénesis que nos ha entregado la facultad de ser hijos de Dios y ser dioses, porque sin epigénesis no podemos ser dioses. Tenemos que tener esa capacidad de creatividad, está limitada. Y está limitada, ¿no es cierto?, por fuerzas, fuerzas que se nos están entregando y se nos están dando en la medida que vamos creciendo. Ahora bien, no quiero resumirlo ahí para no explicar tanto, sino que por el contrario, cuando uno mira al cielo, ya no ve oscuridad absoluta y ahí no hay nada, muy por el contrario. Cuando uno mira al cielo, normalmente ve luces y esas luces son estrellas, estrellas más lejas, más cercanas, estrellas en formación, pero al lado de esas estrellas hay cosas que no se ven, los planetas, por ejemplo. Pero también están los otros mundos y también están los otros planos que también están expresándose. El mundo del deseo no lo vemos, pero está, existe. El mundo del pensamiento no lo vemos, pero está, existe. Entonces, cuando miramos hacia el cielo en una noche cualquiera, estamos viendo también no solamente este universo, estamos viendo todos los otros planos. ¿Por qué? Porque hay fractalidad y la fractalidad obedece tanto hacia arriba como hacia abajo. Si tenemos 7 planos cósmicos en la creación de nuestro sistema solar, eso se replica hacia arriba. Por lo tanto, los planos que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestro ser supremo o de nuestro universo, se está reflejando. Y por eso es el motivo que nosotros hablamos de universo dentro de los multiversos. ¿Y cuáles son los multiversos? Justamente los planos cósmicos que tiene en estos momentos a nuestro ser supremo. Entonces, esto es bien interesante porque vamos comprimiendo todo en un estado del estar, en el ahora. Y por supuesto, ahora hay que respetar si pudiéramos decir, todas las dimensiones que existirían hacia arriba. Nosotros contamos con la tercera dimensión acá en el plano físico, pero en el mundo del deseo y en el mundo del pensamiento, hasta la mitad, vale decir, hasta el pensamiento concreto, tenemos la cuarta dimensión, que también tenemos que extendernos en ese sentido. Y posteriormente, desde el mundo del pensamiento abstracto hacia arriba, existe la quinta dimensión, en la cual ya se distorsiona prácticamente el espacio-tiempo y es materia de otro momento. Gracias, José. Bueno, José, creo que después de 1 hora 17 es bueno dejarlo, cortarlo acá, porque tú comprenderás que hay que dejarlo cortito y por supuesto podemos seguir trabajando después sin la grabación. ¿Te parece, José? Sí, yo debo retirarme como mención porque estoy a atender una situación personal con su hijo que se espera mañana, primera hija, y me están esperando para programar el viaje al hospital y que eso, así temprano a mí, que sea urgente, que yo debo retirarme y afortunadamente será otra para otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? José, yo te agradezco a ti, muy Gracias a todos. amable, y por favor, que yo sepa dónde vas ahora. Así que tu hija, Ana Cristina, Nada, que sí. por favor, rezaremos por ella esta noche para que todo mañana Muchas salga gracias, bien. ¿Ah? muchas Así que, gracias, José, muchas gracias. tranquilo y estaremos detrás tuyo, apoyándote. Muchas gracias, José. Buenas noches Y y gracias por tu agradecidísimos a todos conferencia. ustedes, ¿no?